sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que fielmente semana a semana nos está sintonizando por medio de nuestras redes sociales. Bienvenidos, hermanos, hermanas y todas aquellas personas que nos estén escuchando por primera vez. Les invitamos, ¿verdad?, a que sigan explorando la variedad de contenido que preparamos para ustedes a lo largo de la semana. Es un privilegio el día de hoy estar aquí con ustedes y hoy nos toca estudiar la palabra. Como dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, ¿verdad? Hoy nosotros nos vamos a ocupar en la enseñanza de la palabra de Dios y no es tanto que estemos esperando que Pablo venga, ¿verdad?, como lo escribió ahí a Timoteo, sino podemos tomar estas palabras como palabras del Espíritu Santo, entre tanto que el Señor Jesucristo regresa, porque es una de las esperanzas que nosotros tenemos de que Él ha de regresar, ¿verdad? No solamente por su iglesia, sino ha de regresar aquí con nosotros, ¿verdad? Pues entre tanto que nosotros esperamos que Él regrese, ocupémonos en la lectura de la palabra, en la exhortación y en la enseñanza, y hoy nos toca, ¿verdad?, seguir estudiando la palabra de Dios. Así que les voy a invitar, hermanos, a que me acompañen ahí con sus Biblias, si las tienen, tomen su Biblia, aquellas cosas que utilicen, ¿verdad? Y vamos a juntos estudiar la palabra de Dios. Hemos venido estudiando a lo largo de transmisiones pasadas el libro de los Hechos. No vamos tan avanzados, nos encontramos en el capítulo 5, ¿verdad? Ha sido extenuante lo que hemos estado viendo, estamos en el principio todavía de la iglesia, en el principio del libro, pero hoy nos toca precisamente el capítulo 5 de los versículos 33 en adelante. Hoy vamos a terminar este capítulo, así que te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 33 en adelante, y si tienes la oportunidad de leer junto conmigo, hazlo. Y si no es así, pongamos atención a lo que la palabra de Dios hoy quiere enseñarnos. Dice la Escritura, libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 33 en adelante. Dice, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un gran número de personas, como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también a él y pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Versículo 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar en el contexto, ¿verdad?, para poder entender lo que hemos venido desarrollando y vamos a aprender acerca de algunos personajes, ¿verdad?, que están apareciendo nuevos aquí, vamos a entenderlos, pero en cuestión de lo que venimos desarrollando, ¿verdad?, recordemos que todo esto que está pasando pasó precisamente por aquella advertencia que los discípulos ya habían recibido, ¿verdad?, en otro encuentro con los saduceos, donde les habían dicho que no deberían de enseñar, ¿verdad?, ni de predicar en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Vemos que los apóstoles salen, ellos piden entonces de nuevo,
¿verdad? Y piden señales, prodigios por medio del Señor Jesucristo. Responde, ¿verdad?, Dios a esa oración al derramar su Espíritu Santo, de manera que entonces todos los apóstoles continuaban enseñando, ¿verdad?, continuaban haciendo milagros, continuaban en el templo, y bueno, todo ese gran avivamiento que estaba viviendo la iglesia, que ya habíamos explicado en otras transmisiones, trae nuevamente a los saduceos, ¿verdad?, a arrestarlos, a llevarlos nuevamente al concilio, ¿verdad?, a un juicio, para nuevamente preguntarles por qué seguían haciendo lo que les habían dicho que no hicieran, ¿verdad? Y entonces se desarrolla toda la historia en el cual entran a juicio, ¿verdad? Está el argumento de los saduceos, está el argumento de los apóstoles, y era lo que nosotros veníamos estudiando hace 8 días, precisamente todo esto que pasaba, y cerrábamos, ¿verdad?, con la manera en cual los apóstoles nuevamente predicaban el anuncio del evangelio, y veíamos el corazón endurecido de los saduceos hacia la verdad. Y entonces aquí es donde comienza este primer versículo, el 33, al que le dábamos lectura, que es por eso dice que ellos, oyendo esto, ¿quiénes eran ellos de los que habla aquí? Pues eran los saduceos, el consejo, y no solamente ellos, vamos a ver que también estaban los fariseos, ¿verdad? Porque aquí lo dice el relato. Pero dice, ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matarlos, ¿verdad? Entonces ya podemos entender que era el consejo, ¿verdad?, los que se habían enojado, los que estaban ya tan enfurecidos que querían llevar una sentencia de ser incluso necesaria de muerte, de ser posible matarlos, ¿verdad?, porque no habían creído al anuncio que ellos estaban dando, los apóstoles. Entonces, bajo ese contexto se desarrolla todo lo que ahorita leímos, que va a aparecer entonces un fariseo, su nombre es Gamaliel, va a presentar sus argumentos, y vamos a ver cómo al final pues los apóstoles nuevamente salen de esta situación. Pero es importante, ¿verdad? Aquí estamos viendo ahora acerca de los fariseos, ¿verdad? Se menciona que ahora en este consejo, ¿verdad?, que estaba reunido, había un fariseo y se da su nombre en específico, que era Gamaliel. En otras transmisiones ya he hablado acerca de quiénes eran los saduceos, ¿verdad?, qué era lo que creían, cómo era que se movían. Hoy quiero aprovechar la oportunidad para que hablemos un poquito acerca de los fariseos y entendamos, ¿verdad?, cómo eran ellos, porque los fariseos aún aparecen más en las escrituras que lo que aparecen los saduceos. De hecho, nosotros vemos en los evangelios que con los que muchas veces se encontró el Señor Jesucristo eran con los fariseos o intérpretes de la ley, que también les llamaban a ellos. Entonces, fíjense que en cuestión de los fariseos, hermanos, ellos eran lo opuesto a los saduceos. En primer lugar, vamos a entender que ellos sí eran ellos eran un movimiento, ¿verdad?, que su palabra significa precisamente separados. Los fariseos nacen, hermano, en el tiempo de los macabeos. Ahí en lo que son las Biblias latinoamericanas, ¿verdad?, versiones latinoamericanas, que son las que comúnmente usa la Iglesia Católica, tú vas a poder encontrar que están estos 2 libros de Primera y Segunda de Macabeos. Es una revuelta, ¿verdad?, precisamente por una familia de los macabeos en contra del Imperio Seleucida en ese tiempo. Entonces ahí es donde nacen los fariseos. ¿Por qué nacen? Ellos no formaron parte de la revuelta, sino más bien, hermanos, como Israel siempre había sido conquistado, siempre estaba bajo dominio de otros imperios, ya se estaba perdiendo lo que en su momento ellos habían estado siguiendo, ¿verdad? Ya seguían ellos ya estaban dejando a un lado hasta su idioma, como la palabra de Dios que les había sido revelada. Entonces nace este movimiento de los fariseos, que, como les decía, su significado es separados, y su objetivo primordial era precisamente volver al pueblo, ¿verdad?, a la enseñanza que ellos habían tenido desde antes, que es lo que nosotros conocemos, la ley, lo que tenían de los profetas. Entonces, ese movimiento que nace, ¿verdad?, de los fariseos, en su momento logró grandes cosas. Fíjense que uno de ellos fue precisamente erradicar la idolatría. Por eso tú puedes darte cuenta que en el Antiguo Testamento es muy marcado que el pecado de Israel era la idolatría, la adoración hacia otros dioses, pero cuando tú te encuentras, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, que comienzas allí en Mateo, tú te das cuenta que ya no se hace mención de ello. Y esto, hermano, es porque precisamente la historia nos va enseñando que este movimiento de los fariseos nace con ese propósito de separar nuevamente al pueblo de las costumbres que lo estaban invadiendo del paganismo y traerlos nuevamente a la ley de Dios, y lo logran a tal punto que en el Nuevo Testamento nosotros vemos que esto de la adoración a otros dioses ya no es un pecado en Israel.
Entonces fue un movimiento que realmente comenzó con vida, pero que cuando se institucionalizó fue cuando perdió toda su fuerza y entonces ellos comenzaron más a guardar las tradiciones, más a guardar otras cosas y entonces aquello que les había dado vida lo perdieron. Pero dentro de sus creencias, ¿verdad? Dentro de sus enseñanzas que ellos daban, porque recuerden que los saduceos era la parte de la religión material, ellos pensaban más en la riqueza, en las posesiones, ellos no creían en la resurrección, todo esto, y los fariseos se vuelven la parte en los cuales ellos sí enseñan entre sus doctrinas pues la creencia en una vida venidera, etcétera, y por esa misma razón es que ellos son los que se dispersan, ¿verdad?, para enseñar al pueblo. Lo que son los saduceos, ellos siempre los encontrarías en Jerusalén, pero a los fariseos los encontrarías en Jerusalén y en todas las demás ciudades añadidas a esta o cerca de ella, y por eso es que el Señor Jesucristo, donde se movía, los encontraba, porque ellos eran los encargados, o su función era esta, seguir enseñando al pueblo. Ellos querían seguir cumpliendo su función de separar, ¿verdad?, al pueblo del paganismo, de todo esto, y llevarlos nuevamente a la ley de Dios. Dentro de las principales doctrinas que ellos desarrollaban, hermanos, una de ellas es que ellos creían en la venida del Mesías. Otra era que creían en que Dios estaba activo en el andar diario de las personas, es decir, que todo lo que ocurría, Dios lo permitía. Otra de sus creencias es que creían en una vida física después de la muerte, y que esta verdad se conseguía por medio de lo que hubieran hecho, es decir, que si ellos se habían comportado de manera recta, tendrían recompensa, pero si ellos se habían comportado de una manera desobediente, lo que conseguirían era castigo. Y ellos así concibían que esta vida se ganaría una recompensa o un castigo acorde a tu manera en la que habías vivido. Otra de las cosas que ellos también promovían es que ellos sí creían en todo el Antiguo Testamento. Recuerden que los saduceos solamente creían en la ley, es decir, en el Éxodo, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero los fariseos sí englobaban todo el Antiguo Testamento, lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento, y añadido a ello, ellos también reconocían como fuente de autoridad la Torah oral, le llamaban ellos, que es lo que hoy en día se conoce como el Talmud. De manera que ellos enseñaban estas dos cosas, tanto el Antiguo Testamento como el Talmud. Y ellos también creían, ¿verdad?, en cuestión de los ángeles y los demonios. Ellos sí creían que había espíritus buenos y espíritus malignos. De hecho, los fariseos llevaban a cabo exorcismos. Hoy nosotros los llamaríamos liberaciones. Ellos también estaban a cargo de todo ello. Entonces, una vez que nosotros vamos entendiendo este contexto de lo que eran ellos, ahora podemos ver que aparece este personaje que era un fariseo, ¿verdad? Estas eran sus creencias, pero que su nombre era Gamaliel. Gamaliel, ¿verdad?, significa Dios es mi galardón. Y fue un hombre bastante sabio y de bastante conocimiento. De hecho, en su respuesta que nosotros vemos a lo largo de estos versículos, se desarrolla precisamente o se ve a la luz ese conocimiento que él tenía para poder manejar a la iglesia en ese momento que estaban haciendo en Jerusalén. No era porque a él estuviera o le interesara la iglesia, sino más bien su sabiduría le permitía, ¿verdad?, a él poder dar esas opiniones en base a cómo manejar esta situación en ese momento, y es por eso que vemos que este hombre contestó sabiamente, ¿verdad?, referente a lo que estaba pasando en ese momento. Y de hecho, aún, ¿verdad?, esa sabiduría la podemos ver argumentada por cuestiones de historia que él conoce, que es ahí donde él introduce a este tal Judas y este tal Teudas, ¿verdad?, que en cuestión histórica, hermanos, fueron personas que formaron parte del movimiento de los celotes, que estuvieron más o menos en el tiempo del 4 antes de Cristo al 8 después de Cristo, ¿verdad? Y que obviamente, como lo dice aquí la Escritura, ellos fueron hombres que ganaron más hombres y que su movimiento que ellos buscaran pues era un golpe de Estado, una revuelta, el liberar, ¿verdad?, a Israel de la ocupación romana, pero por eso Gamaliel dice, pues eso se desvaneció. Entonces, esta parte, ¿verdad?, de la Escritura que nos da a nosotros mención, no solamente es verídica porque la Escritura lo mencione, sino también si tú quisieras confirmarlo, hermano, tú puedes confirmarlo a través del historiador Flavio Josefo,
que es precisamente el que también da mención de este Teudas, de este Judas y aún de Gamaliel. De hecho, por su sabiduría se cree que cuando él murió en su lápida estaba la inscripción de que con él murió la sabiduría y el conocimiento y la revelación de la ley. Entonces era un hombre, ¿verdad?, que estaba en gran estima, de tal manera, ¿verdad?, que aún esa gran estima nosotros la vemos aquí en la Escritura, a manera de que el consejo que él da, los saduceos, ¿verdad?, o el resto del consejo lo aceptan y lo consideran que es lo más correcto, aunque al final los terminan castigando. Pero estos personajes, ¿verdad?, son los que vemos que se introducen ahora en esta parte de la Escritura, y precisamente ahora vemos pues también la secta de los fariseos que están aquí con los saduceos para determinar qué es lo que va a pasar. Entendiendo esta parte, ¿verdad?, ya me gustaría entrar en lo que sería el tema del que quiero desarrollar en esta tarde con ustedes, y es que nosotros podamos ver, hace 8 días yo terminaba enseñando acerca de un corazón endurecido, cómo el corazón endurecido se manifestaba a través de las acciones de los saduceos, ¿verdad?, que no escuchaban al mensaje, pero hoy aquí lo vamos a ver aún más desarrollado y podemos entenderlo, como lo dice aquí en el versículo que leíamos, que no seamos nosotros hallados luchando contra Dios, y eso nosotros podemos discernirlo a través de esta escritura por medio de 3 tipos, vamos a llamarlo así, de corazones que nosotros vemos, que vamos a encontrar en todo este relato. Van a ser los que se oponen, ¿verdad?, los que están en contra de el mensaje del Evangelio. Vamos a hablar acerca de aquellos, ¿verdad?, que son neutrales, que tienen un conocimiento de la Escritura, pero son neutrales hacia el mover y la voluntad de Dios. Y vamos a ver verdaderamente aquellos, ¿verdad?, que seguían al Señor en esa entrega de manera que se identificaban con Él, ¿verdad?, todavía aún en medio de las tribulaciones y de las angustias que sufrían. Entonces, entendiendo el contexto en el cual estamos, nosotros ahora podemos ver, mis amados hermanos, en el primer punto, dice el versículo 33, que aquellos que escucharon, ¿verdad?, a los apóstoles se enfurecían y querían matarlos. Una vez más, aquí vemos cómo se muestra el corazón endurecido al mensaje del Evangelio. Y estos, hermanos, este es el corazón de aquellos, ¿verdad?, que se oponen al Evangelio, de aquellos, ¿verdad?, que no prestan atención y que se oponen a todo el mensaje del Señor Jesucristo, de tal manera que se enfurecen, ¿verdad?, inclusive quieren llegar a tomar este tipo de acciones. Pero nosotros podemos identificarlos mayormente hoy en día, hermanos, son como una imagen de lo que era el faraón. Si tú recuerdas ahí en el Éxodo, el faraón, a pesar de ver las señales, a pesar de que también oraban por él, su corazón siempre estuvo endurecido a la revelación de Dios y a no querer dejar ir al pueblo. Y hoy en día, hermanos, hay personas, ¿verdad?, que pueden fácilmente escucharte, que pueden escuchar el mensaje, que pueden escuchar acerca de tus creencias, pero que al momento que tú les hablas de la verdad del Evangelio, que es cuando confronta con el pecado, cuando confronta con la naturaleza caída del ser humano, cuando confronta con la necesidad de que el ser humano reciba y tenga ese perdón de pecados, es entonces cuando ellos no escuchan a ellos, porque ellos tienen una percepción de Dios muy diferente y entonces ellos no aceptan, ¿verdad?, el mensaje del Evangelio y se niegan a escucharlo, de tal manera que, como lo dice aquí el versículo 23, pueden recurrir, como estaban recurriendo ahorita los saduceos, a enojarse, a no prestar atención, a no tomar lo que verdaderamente ellos estaban diciendo e inclusive llegar a acciones tan perversas como la muerte, porque aquí dice que ellos no solo estaban enfurecidos, no solo estaban enojados hacia el mensaje de los apóstoles, sino que querían matarlos. Es decir, que si ellos tenían la oportunidad de que ellos fueran apedreados, en ese momento lo hubieran hecho. Y así muchas veces el corazón se endurece ante la verdad del Evangelio y puede llegar no solamente a enfurecer a la persona, sino a hacer cosas tan atroces como lo que vemos aquí. El corazón, ¿verdad?, endurecido, el corazón que se opone, ¿verdad?, al Evangelio, tal vez es muy fácil de distinguir, ¿verdad? Pero ahora continúa el versículo diciendo que entonces dentro de todo este acontecimiento se levantó este hombre fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Una vez que yo por eso empecé explicando acerca de qué eran los fariseos, lo que creían, a través de este hombre nosotros podemos ver el reflejo de un corazón que es neutral, yo lo llamé así, que es neutral en el sentido de que va a conocer la voluntad de Dios,
va a conocer la sabiduría de Dios, porque aquí dice que tenía conocimiento de la ley, de lo que se les había revelado. Va a tener conocimiento en cuestión de cómo se debe de actuar bajo a la circunstancia de todo lo que nos desarrolla el versículo. Va a tener conocimiento histórico aún de los acontecimientos que atañen a su nación, pero que en cuestión de poder discernir la voluntad de Dios y actuar bajo esa voluntad de Dios, no lo va a hacer, y va a ser una persona neutral. Es decir, que va a poder expresar su opinión, que va a poder hablar acerca de lo que él considere y ve también en la palabra, pero en que en su mover y en su accionar es neutral, en el sentido de que no toma parte ni suerte ni para bien ni para mal de la situación de los apóstoles. Porque aunque él dice en su consejo, ¿verdad? Él pronuncia las palabras: tengan cuidado, no sea verdad que sean hallados luchando con Dios, o aún les da el consejo: miren, si esto fuera de los hombres va a desaparecer. Pero a pesar, fíjense, de que él tenía ese conocimiento y ese entendimiento, él no accionó hacia los apóstoles, sino más bien simplemente él dio el consejo y dejó que pasara lo que tenía que pasar, porque al final pues terminan castigándolos. Pero entonces podemos aprender de este varón que dice aquí su descripción: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen por fuera en un momento a los apóstoles. Este varón, ¿verdad? O este corazón es de lo que estamos hablando, que es neutral. Son aquellos que fácilmente, ¿verdad?, pueden defender sus creencias. Este varón, al ser fariseo, tenía esa cualidad y comienza a defenderlos en el sentido de, si tú te das cuenta, una de sus doctrinas era que ellos creían que Dios se movía en todas las cosas, es decir, que todo lo que pasaba era voluntad de Dios. Bajo esa idea, ese ideal, él presenta este consejo: si es de los hombres, desaparecerá; si es de Dios, permanecerá. Y son personas, ¿verdad?, que pueden estar llenas de ese conocimiento y de esa sabiduría, pero que son incapaces. Nosotros vemos que a pesar del consejo que da, fue incapaz de discernir la voluntad de Dios. Esto, ¿verdad?, nos enseña, hermanos, que cuán importante es en nosotros que prestemos atención, ¿verdad?, que escuchemos y que nuestro corazón esté receptivo a lo que Dios verdaderamente quiere hacer. Y que el movimiento de nosotros, hermanos, como creyentes, no es ser neutrales hacia las situaciones que están pasando, sino el cristianismo es algo activo, algo que va premiando, algo que se va moviendo durante todas las áreas de la vida. Ellos, ¿verdad?, como fariseos, solo presentó su opinión, defendió su punto de vista, dio su consejo, ¿verdad? Pero no, aún con todo eso, él no alcanzó a discernir lo que estaba pasando, y que los apóstoles, ¿verdad?, lo que estaban presentando y lo que ellos habían hablado venía verdaderamente de parte de Dios, sino simplemente daban un consejo base al conocimiento de la ley, base al conocimiento histórico, pero no pudo dar una situación en base a lo que estaba pasando. Entonces vemos cómo él continúa diciendo: varones israelitas, miren qué van a hacer, lo que van a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Fíjense cómo aquí vemos una gran diferencia, ¿verdad?, del movimiento de la iglesia, hermanos. La iglesia ha perseverado, ¿verdad?, el cristianismo aún hasta nuestros días, a pesar de los años que han pasado, ya milenios podríamos decir, que han transcurrido. Ha perseverado porque este movimiento, ¿verdad?, no es movimiento de hombre. Entonces, cuando el corazón está, ¿verdad?, alineado hacia la voluntad de Dios, percibes precisamente cómo el mover de Dios es permanente y va revelándose paulatinamente y avanzando. Pero cuando el corazón es neutral, hermanos, no alcanzas a discernir, solo puedes decir: pues dejemos a ver qué pasa. Pero realmente no era a ver qué pasa si era o no era, sino que verdaderamente este era un movimiento de Dios, porque aún, ¿verdad?, testimonio de ello es que aún en estos tiempos seguimos nosotros anunciando y predicando el mensaje del Evangelio.
De manera que el mensaje que nosotros hemos recibido no es mensaje de hombre, sino el mensaje de Dios por medio de su Hijo. Y esto a nosotros nos enseña cuán importante para nosotros, hermanos, es duplicarnos, es reproducirnos, es lo que dice la Escritura, ser discípulos. Porque cuando existe, ¿verdad, hermanos?, el poder nosotros duplicarnos, multiplicarnos en otro, entonces nuestro movimiento continúa. Entonces, parte del llamado de nosotros como iglesia es, ¿verdad?, seguir multiplicándonos. Es por eso que un corazón neutral, hermanos, no discierne esto y no se mueve ni para bien ni para mal de la sociedad, pero un corazón verdaderamente en la voluntad de Dios se va a mover siempre hacia el bien, hacia el mensaje del Evangelio y hacia la justicia. Y cuando acciona en base a lo que es el Evangelio, comienza entonces a tocar o a alcanzar diversas áreas de la vida. No solamente lo va a alcanzar por medio de su conocimiento, no solo lo va a alcanzar por medio de sus palabras, sino lo alcanzará por medio de sus acciones. Esa es la diferencia de nuestro movimiento, de nosotros como creyentes, de nosotros como seguidores de Cristo. Lo podemos ver aquí, este fariseo, que aunque era reconocido, aunque era preparado, aunque era conocedor de las cosas, aunque era conocedor de la historia de su nación, ¿verdad?, no alcanzó a discernir la voluntad de Dios en medio de ello. Tuvo sabiduría para contestar, tuvo argumentos para contestar, pero aún así él no hizo nada por los apóstoles, de tal manera que vemos ahí en el versículo 38 la advertencia que él les da, ¿no? O el consejo cerrando en que dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, un corazón, ¿verdad?, que se opone a Él, definitivamente está luchando contra Dios. Pero también aquel que es neutral, que puede tener conocimiento de la palabra de Dios, que puede tener conocimiento de la historia, pero que no acciona conforme a ese precisamente conocimiento que Dios revela, también está luchando contra Dios. Eso nos recuerda a lo que el Señor Jesucristo decía ahí en el Sermón del Monte, hermanos. ¿Cómo edificar una casa? Sobre la roca o sobre las arenas. Y la clave se encontraba en aquel que escucha o oye, dice la Escritura, y hace. Aquel que oye y hace, dice que se fundamenta sobre la roca. Y vendrán tormentas, vendrán fuertes vientos, pero aquella casa no cae. Pero aquel, fíjense, la diferencia la hace aquel que oye, pero no hace, ¿verdad? Lo comparo a alguien insensato que edifica sobre la arena. Entonces somos nosotros llamados a tanto escuchar, ¿verdad?, la enseñanza de la palabra, escuchar la voz de Dios a través de la comunión con Él, pero somos llamados a accionar. Y cuando nosotros combinamos estas dos cosas de escuchar y de accionar, entonces lo que verdaderamente estamos edificando es sobre la roca. Pero cuando solo escuchamos y no accionamos, todo lo que estamos edificando es sobre arena. Entonces, aunque este consejo, lo podemos ver aquí, fuera atinado, fuera sabio, fue edificado, hermano, o fue puesto sobre arena. De tal manera que no le hicieron caso, porque él continúa diciendo el versículo que convinieron con él. Dijeron: sí, es un buen consejo, ¿verdad? Pudieron haber dicho: se nos hace sabio, pero llamando a los apóstoles, después de que hicieron, los azotaron. Nuevamente les infligieron castigo, es decir, fue un buen consejo, ¿verdad? Pero aún así vamos a castigarlos. Entonces, fíjense cómo a pesar de ello, escucharon, pero no hicieron. Entonces, una gran diferencia, hermanos, para que nosotros edifiquemos sobre la roca, es que escuchemos, pero también hagamos conforme escuchamos. Y aún el Señor Jesús, por eso, hablando de los fariseos en este sentido, Él dijo: escuchen, pero no hagan como ellos hacen, ¿verdad? Porque dicen y no hacen. Nosotros somos llamados a escuchar, pero también a hacer. Y en tercer lugar vemos precisamente cuál es ese corazón, el que no lucha con Dios. Y lo vemos aquí en los apóstoles, en estos últimos versículos, donde dice que después de que los azotaron y los intimaron nuevamente a que no hablaran ni enseñasen, veamos la actitud de los apóstoles. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo.
Fíjate que ese corazón, ¿verdad?, que no se opone a Dios es aquel que camina con alegría aún delante de los hombres, aunque estos lo hayan maltratado o lo hayan amenazado. Vivieron, fíjate, un maltrato y una amenaza, pero aún a pesar de eso, ellos caminaban con alegría, ¿verdad?, delante de, y se tomaban aún por dignos. Fíjate que esto de tomarse por dignos, podemos nosotros tomarlo en la parte de que ellos se identificaban aún con su Señor en medio del sufrimiento. Y eso a nosotros hoy en día nos enseña mucho, hermanos, que aún en las diversas circunstancias que pasamos, porque aún en nuestro caminar hay sufrimiento, puede haber como estos hombres cárcel, o puede haber enfermedad, puede haber a lo que nosotros llamamos tormentas, y le puedes poner el nombre que tú quieras, pero aún en medio de ello, nosotros somos llamados, ¿verdad? Nuestro corazón, cuando verdaderamente está alineado hacia el Señor Jesucristo, nosotros estas cosas, en vez de tomarlas como un castigo, en vez de tomarlas como una disciplina, ¿verdad?, venimos a verlas como algo que nos identifica también con nuestro Señor. Y esta era la actitud que ellos tenían. Y esas aflicciones, fíjense cómo venían de parte de los hombres, de parte de sus hermanos como nación también. Porque eran también israelitas y los castigaban, pero aunque venían de parte de ellos, dice la Escritura, que ellos permanecieron gozosos, alegres y no se cansaban de seguir al Señor Jesús, porque dice el versículo 42, a pesar de todo esto, ellos aún todos los días en el templo y por las casas, dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese último versículo, ¿verdad? Nosotros lo tenemos mucho en conocimiento, seguramente por cuestión de lo que son los grupos familiares. Es una de nuestras bases, ¿verdad? De que vemos cómo seguían ellos perseverando en sus dos reuniones, seguían ellos perseverando en el mensaje del Evangelio, seguían ellos perseverando en la enseñanza, seguían ellos en los lugares en los cuales habían sido castigados, ellos seguían enseñando. De manera que nosotros podemos ver cómo aún ellos, ¿verdad?, a pesar de las situaciones que estaban sufriendo, se identificaban con su Señor, su corazón estaba leal a Él, de tal manera que las circunstancias para ellos simplemente eran una manera de identificarse y las recibían con alegría por el hecho de ser como su Maestro, y los animaba a continuar predicando o a continuar con la misión que el Señor les había dado de esparcir el Evangelio. Eso a nosotros, ¿verdad?, nos enseña la importancia que en medio de las circunstancias que nosotros pasamos, nosotros debemos de perseverar en seguir anunciando el Evangelio. Entonces, viendo estas tres cosas, ¿verdad, hermanos?, de lo que veíamos de estos versículos, nosotros podemos aprender cuán importante es que nuestro corazón esté alineado a la voluntad de Dios, pero que esa voluntad de Dios, hermanos, te va a llevar a ti y a mí a accionar en lo que Él nos está revelando. No busquemos, ¿verdad?, el hacer a un lado a Dios, que nuestro corazón no sea ese corazón que no presta atención al mensaje o que no acepta, ¿verdad?, aquellas cosas que la Escritura nos enseña, que no seamos nosotros solamente neutrales o como la Biblia lo llama tibios, que no seamos solamente aquellos que de palabra nos armemos para decir que somos creyentes, pero que en los hechos no lo estemos manifestando, sino que más bien nuestro corazón, ¿verdad?, se añada aún como al de estos varones, para que nosotros podamos seguir cumpliendo la voluntad de Dios aún en medio de estos tiempos. Y que mientras nuestro corazón esté alineado a la voluntad de Dios, las aflicciones que vivamos, las circunstancias que pasemos y los sufrimientos, nosotros vamos a poder llegar a recibirlas como ellos las recibieron, con gozo de identificarse, ¿verdad?, de haber padecido afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? Del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nuestro corazón, ¿verdad?, está alineado a ese mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, todas estas cosas nosotros podemos recibirlas con alegría. Así que aún en medio de las circunstancias que estés pasando, mi amado hermano, yo te invito, ¿verdad?, a que tú te identifiques en ellas con nuestro Señor Jesucristo. Así que somos llamados a tener un corazón, ¿verdad?, que esté alineado a la voluntad de Dios. No nos opongamos a Él para que no seamos, como dice aquí el versículo, nosotros hallados luchando contra Él, sino más bien
que estemos con Él. Hasta aquí, ¿verdad, hermanos? Nuestro estudio del día de hoy. Hemos terminado ya el capítulo 5. Ya la siguiente semana vamos a pasar al siguiente capítulo. Pero hoy quiero también hacer un llamado, ¿verdad? A todas aquellas personas que nos están escuchando, o aún a todos aquellos que ya en otras ocasiones nos han escuchado. Tal vez tú puedes identificarte, ¿verdad?, con alguno de estos corazones. Tal vez tú has escuchado el mensaje del Evangelio, pero cuando se habla acerca del pecado, tal vez tú has pensado, yo no soy tan malo como otras personas, o tal vez tienes la idea de que si tú te portas bien, podrás alcanzar mayor misericordia. Pero hoy quiero decirte que no depende de las obras del hombre, que no depende de lo que uno hace, sino que solo a través de la fe en el mensaje de Jesucristo es que uno puede recibir el perdón de pecados, la justificación delante de Dios, la regeneración de nacer de nuevo y el estar, ¿verdad?, con Él en una manera de santidad también. Entonces yo te animo a que si tal vez tú has pensado, ¿verdad?, de que si tú te portas bien vas a alcanzar mayor misericordia, hoy te invito a que te arrepientas y recibas al Señor Jesús como tu Salvador. Pero también quiero invitar a todos aquellos que tal vez han recibido la palabra, que tienen conocimiento de ella, pero se han alejado. O tal vez, ¿verdad?, aunque tienen conocimiento de ella, no han actuado conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Tal vez has edificado sobre la arena. Si tú te has identificado con cualquiera de estos dos, si tú quisieras aún no solo aquellas bendiciones y promesas recibirlas, sino también las dificultades que hay, recibirlas con alegría y saber que eso también te hace parte de ser como nuestro Señor Jesucristo, hoy quiero decirte que hoy puedes hacerlo a través de la fe, a través de creer en el mensaje del Señor Jesús, a través de prestar atención a ese mensaje y de hacer conforme a ese mensaje. Como diría en verdad la Escritura y lo dijeron los apóstoles, este mensaje es primeramente para todo aquel que cree y la promesa, la garantía de ello es que da su Espíritu Santo. Si tú hoy quisieras recibir el perdón de pecados, te voy a invitar en que ahí donde estás, tú reconozcas tu pecado delante de Dios y hagas una oración en la cual a Él le digas que quieres recibirlo como Señor y Salvador. Si ese es tu deseo y tu anhelo, repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesucristo hoy me presento delante de ti. Y yo te pido que mi corazón lo alinees a tu voluntad y que no sea bajo lo que yo pienso, bajo lo que yo creo, sino que yo pueda tener una percepción tuya, aún del pecado y de tu salvación por medio de tu palabra y que pueda recibirla en la fe en tu Hijo y que entonces tu Hijo sea mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, ¿verdad?, y has creído en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, bienvenido a la familia de Dios. Cualquier duda o pregunta que tú tengas, ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través de nuestros números que aparecerán en pantalla. Y nosotros estamos para servirte y para guiarte en este caminar. Asimismo, animo a la iglesia, ¿verdad?, a seguir esforzándonos, ¿verdad?, a predicar el Evangelio. A que sigamos, ¿verdad?, compartiendo el Evangelio con aquellos que no conocen, con aquellos, ¿verdad?, que no tienen la oportunidad tal vez de congregarse por alguna situación, pero que podemos hacerlo hoy por medio también de estas herramientas. Así que, iglesia, que nuestro corazón esté alineado a la voluntad de Dios, que como iglesia podamos discernir su voluntad y que aún esto que estemos viviendo, nosotros podamos aceptarlo, o las situaciones que estemos pasando, podamos recibirlas con gozo y sigamos, ¿verdad?, como la iglesia, perseverando en el anuncio del Evangelio y que nosotros, al igual que los apóstoles, ya sea en las casas y en el templo, continuemos predicando la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un privilegio el estar con ustedes. Y nos vemos en nuestra próxima enseñanza de Hechos, capítulo 6. Dios les bendiga. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos dos maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria. A nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones.
Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.